Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Este es mi nuevo canal y de ahora en adelante, estaré subiendo vídeos desde aquí. Capítulo 5. La danza del dios del fuego. Katsuki Bakugou, dijo el director Nezu, sonriendo mientras sus pequeñas patas estaban dobladas bajo su hocico. Aizawa estaba de pie contra la pared en la parte trasera de la oficina, habiendo decidido mantenerse al margen de la conversación. Me gustaría que me explicaras algo. Bakugou levantó la vista. Su madre estaba sentada a su lado y ni siquiera podía decir furiosa. Si Bakugou pensaba que tenía un ceño fruncido que haría que un villano saliera corriendo, debería aprender algunas lecciones de su madre. Si un profesor le dice a un estudiante no uses este ataque potencialmente letal, especialmente en un edificio cerrado, continuó Nezu, notando la reacción de los dos. Bakugou se estremeció ante el recordatorio y su madre lo miró con una intensidad que podría tragarse el sol. Y su respuesta no es simplemente hacerlo de todos modos, sino, como lo escuché de All Might, gritar que siempre que esquiven, debería estar bien. ¿Qué tipo de castigo le darías a ese estudiante? All Might ya lo había regañado. Sin andarse con rodeos, había dejado en claro que tal comportamiento no era solo poco heroico, sino completamente malvado. Que la fuerza de la explosión, lo suficientemente poderosa como para quemar su guante y su propia mano, probablemente habría causado heridas graves a su oponente, y si hubiera decidido no esquivarlas, podría haber sido demasiado tarde para curarlo sin cicatrices significativas. Es por eso que Nezu abordó esto desde un ángulo diferente. Expulsión. Las palabras de Bakugou estaban cargadas de miedo. Eso no debía pasar, por supuesto. No tenía sentido dejar que alguien así anduviera suelto sin la debida orientación, pero eso no significaba que sus acciones pudieran quedar sin consecuencias. Perder un partido y que el héroe número 1 le echara la bronca no era suficiente. Nezu inicialmente había dudado de la capacidad de All Might como maestro. Había cierta pedagogía involucrada, la ciencia de educar era más complicada que simplemente ser un héroe, pero el hombre había terminado superándose a sí mismo. Si bien Izuku Midoriya había terminado derribándolo y no capturándolo, esas eran decisiones de juicio que tuvieron que aprender más tarde. All Might intervino y nadie sufrió daños graves, dijo Nezu, haciendo hincapié en las dos últimas palabras. Recovery Gel le curó la pierna, por supuesto. Un hueso roto tan limpio que la mujer no tardó ni un minuto. El personal ha decidido ponerte en libertad condicional. Nezu adelantó algunos papeles y dejó que la madre de Bakugou los revisara. En resumen, estoy seguro de que tienes cosas más importantes que hacer, dijo Nezu. Bajo estos términos, Katsuki Bakugou será degradado al curso de estudios generales por un periodo de 6 meses, en el que se evaluará su comportamiento. Nezu conocía a niños con problemas de actitud. Endeavor fue a esta escuela cuando empezó como director. Sabía que Bakugou se pondría de pie enojado, listo para gritar algo. Y cuando Bakugou lo hizo, abrió mucho la boca y la madre del niño lo golpeó en la cabeza. Se cayó. Su boca se cerró con un chasquido de dientes. Mitsuki Bakugou tenía el bolígrafo en la mano y firmó los papeles sin dudarlo un instante. Mañana por la mañana te presentarás en la clase de ectoplasma 1, se dijo Nezu. Bakugou asintió y salió de la sala. Mitsuki bajó la cabeza. Pido disculpas por el comportamiento estúpido de mi hijo, dijo entre dientes. Es mi fracaso como madre. Creo que solo la mitad de la personalidad de una persona se forma en casa, Bakugou-san, dijo Nezu, tomando los papeles mientras los empujaba hacia él. La otra mitad son las personas con las que nos rodeamos, así como las escuelas. No se trata de dónde crecimos, se trata de dónde decidimos ir a partir de ahí. El chico al que lastimó, intentó lastimarlo, se corrigió Mitsuki rápidamente. El pequeño Izuku, ¿verdad? Sí, lo conoces. No era una pregunta. Ella asintió. Él y Katsuki eran amigos, dijo Mitsuki, con la mirada todavía fija en la mesa. Todo empezó a temprana edad. Debería haberme dado cuenta de que algo iba mal cuando dejó de venir a casa. Me hace sentir incompetente como madre. Nezu no tenía palabras de consuelo.
En cambio, dejó que el silencio hablara por sí solo y observó cómo la mujer se levantaba y se inclinaba una vez más para salir de la oficina. Aizawa tenía la cabeza agachada, los brazos cruzados y un dedo golpeando contra el suyo. Nezu sabía que si el hombre lo miraba directamente, encontraría una ceja fruncida. «No te gusta mi decisión», dijo Nezu. Habían tenido esa conversación antes, pero la discusión sobre ella antes y la discusión sobre ella después del hecho eran diferentes. Aizawa nunca se anduvo con rodeos, e incluso su respeto a regañadientes hacia Nezu no era algo que viniera de manera incondicional. «No me gusta, pero no creo que sea malo», dijo Aizawa. «Sigo pensando que habría sido mejor buscar un traspaso a Shiketsu. Está pisando una cuerda floja para alguien que empezó hace apenas 3 días. Hemos visto cómo funciona esto en escuelas aún más estrictas», dijo Nezu, recostándose en su silla. «Es demasiado fácil para los punks decidir que podrían convertirse en villanos si los héroes no los quieren, incluso ahora hay una cantidad asombrosa de personas que no aprueban el examen de ingreso y terminan haciendo precisamente eso». «Tuvimos suerte», sinceramente dijo Aizawa, murmurando en voz baja. La cabeza de Nezu se inclinó ligeramente, como para inclinar mejor su oído hacia Aizawa. «Si tuviéramos que decirle a la madre de Midoriya que su hijo fue herido por quien ahora sabemos que fue su acosador de la infancia, estaríamos en serios problemas. Ella ya no trabaja para el gobierno. ¿Crees que eso la detendría?» Nezu dudó un momento. Su suave sonrisa se transformó en un ceño fruncido mientras sus ojos se nublaban. «Probablemente no». «La primera lección», dijo Izuku, levantando un dedo en lo que consideraría una imitación del estilo de enseñanza de Nezuko, fue la más difícil. Le entregó la espada sin filo. Ella podría haberla fabricado ella misma, pero por la forma en que le había explicado cómo funcionaba su don, él quería hacerlo de la misma manera que Nezuko. Ella la sacó de la vaina. En lugar de tener el color verde oscuro habitual que tenía en sus manos, la hoja era simple, del color del hierro. Ella pareció decepcionada por un momento. «Nezuko-sensei me dijo que blandiera la espada hasta que no pudiera más», dijo Izuku. Estaban en uno de los gimnasios que se les permitía usar después de la escuela. «¿Hasta que no pudiste?», preguntó Momo para aclararle la situación. Izuku asintió. «No me refiero a que me cansara demasiado para continuar», dijo Izuku. «Dijo que quería ver cuánto podía hacer, lo cual no era mucho a mis 12 años, pero hasta que no pudiera hacer 100 golpes con la espada, no me enseñaría nada más». 100 parecía relativamente poco, pero para alguien de su estatura y condición física en aquella época era mucho. Ahora, podía jugar todo el día, pero aún quedaba el asunto de la propia constitución de Momo. Sin duda estaba en forma, su don probablemente le exigía mucho, pero el tipo de músculos que quería para la espada aún no estaban ahí. Así que ella se balanceó. De arriba a abajo, un balanceo sólido que él solo tuvo que ayudar a arreglar un par de veces hasta que lo logró. Su estatura, más alta que él, tuvo menos problemas para balancearlo que él años atrás. Y, sin embargo, después del golpe número 30, perdió la forma adecuada. Después del golpe número 40, tardó un poco más en levantar la espada. Después del 50 golpe, emitía un gruñido audible cada vez que levantaba la espada. 54, se detuvo. La espada no era ligera, pero eso no era un problema. Un rollo de periódico empezaba a sentirse como plomo en tus manos cuando tenías que sostenerlo una y otra vez. A pesar de eso, parecía decepcionada de sí misma. Izuku tomó la espada de sus manos mientras ella se acariciaba los brazos, con un pequeño sudor en la frente. «Cuando empecé apenas logré 20», dijo Izuku. Las palabras tuvieron el efecto deseado y el cansancio decepcionado se convirtió en una sonrisa de satisfacción bailando en sus labios. «Mañana harás más, y al día siguiente harás incluso más que eso. Llegarás a 100 en poco tiempo». «Lo haces parecer tan fácil», dijo Momo, sentándose un momento. «Escuché que la espada Nichirin solo cambia de color en manos de un espadachín experto. Supongo que es cierto». Quería asegurarle que llegaría a ese nivel más temprano que tarde, pero cuando se lo quitó, el color volvió a su verde oscuro habitual y ella suspiró.
¿Qué más te enseñó cuando no podías levantar los brazos? Preguntó. Izuku también se sentó, la posición 6 a la que se había acostumbrado hacía tiempo se había convertido en algo natural para él. Hablamos mucho, admitió, mientras guardaba la Roma espada Nichirin en la vaina. Me contó muchas historias sobre lo que había aprendido y sobre las personas de las que había aprendido cosas. ¿Te gusta mucho, no? Preguntó Momo. La pregunta no salió de la nada, pero Izuku se encontró balbuceando y sin poder formar palabras por un momento. Ella es, sí, dijo Izuku finalmente. Momo asintió lentamente, como si quisiera agregar algo, pero esperó a que él explicara más. Es como si tuviera dos mamás, en realidad. Ella prácticamente me crió cuando mi madre no estaba cerca. Solo habían pasado 3 años desde aquel fatídico día en que ella comenzó a enseñarle, y sin embargo, no podía negar que, de alguna manera, Nezuko había estado allí para él durante los momentos difíciles en que su madre no lo había hecho. Dijo Momo. Izuku parpadeó y ella se sonrojó levemente. Tal vez estaba más cansada de lo que él pensaba, o su biología única hizo más de lo que ninguno de los dos sabía. Entonces, historias. Tú sabes sobre las espadas Nichirin, así que sabes sobre los orígenes de los alientos, ¿verdad? Preguntó Izuku. Momo asintió, más rápido esta vez. Al menos lo básico, es algo así como un secreto familiar. Poder hablar de ello con alguien es increíblemente emocionante. Se rió suavemente, cruzando los brazos. Está bien, entonces me dijo que conoce los conceptos básicos de prácticamente todos los estilos de respiración, lo suficiente como para poder enseñarlos. Pero dice que también es algo única en ese sentido, su familia tiene luchó con la palabra y parpadeó por un momento. Había pasado un tiempo desde que ella lo había mencionado. Fue una de las primeras lecciones cuando dijo que lo mejor sería aprender el aliento de agua para empezar. Disposición, dijo Izuku, feliz de haber podido encontrar la palabra nuevamente en el fondo de su mente. La disposición del dios Sol. ¿Dios del Sol? Preguntó Momo. Izuku asintió, sosteniendo su barbilla entre el pulgar y el índice. Así lo llamó ella, es algo único en su familia que les permite aprender la respiración original, de la que se derivan todos los demás estilos. Entonces, ¿es posible que no tenga la disposición para aprender lo mismo que tú? Preguntó Momo. No lo sé, admitió Izuku. Hasta que no llegues al nivel en el que pueda enseñarte como ella me enseñó a mí, no sabremos que también lo estás haciendo. Ella me dijo que probablemente soy demasiado rígido para el agua, pero aún así logré aprenderlo. ¿No te ofreció algo más? Sí, lo hizo, dijo Izuku, recordando sus demostraciones. Pero esta parecía la más hermosa. En una ocasión, ella había dicho que su tenacidad era una virtud. Su madre la había llamado una terquedad al nivel de Midoriya. Él estaba satisfecho con ambas. Momo se puso de pie de nuevo, un poco demasiado rápido, hasta el punto de que casi se tropezó. Izuku se puso de pie rápidamente y le puso una mano en el hombro, ayudándola a mantenerse erguida por unos momentos mientras recuperaba el equilibrio. Tras darle las gracias, dio un paso atrás y levantó la mano. La espada, por favor. Se lo dio y ella continuó columpiándose hasta que llegó la hora de irse a casa. Izuku se sentó a la mesa de Nezuko, como de costumbre. Ella había preparado un poco de té, ya que aún era demasiado temprano para la cena. ¿Cómo está? Preguntó Nezuko. Está ansiosa por aprender y se ha adaptado a su entrenamiento anterior. Estará lista en poco tiempo, respondió Izuku. Me da un poco de envidia. Me imagino que el entrenamiento previo con armas y el conocimiento de su familia pueden haberla ayudado a prepararse, pero la velocidad de aprendizaje no facilita el dominio de la técnica, dijo Nezuko, tomando un sorbo de té. Su don puede obstaculizarla o ayudarla, pero al final lo que importa es su dedicación y su objetivo. ¿Te gusta mi objetivo de ser un héroe? Preguntó Izuku. Nezuko negó con la cabeza. Ese es tu sueño. Tu objetivo es algo que no puedo comprender. Es algo personal, que ya me has explicado más veces de las que he contado que se ha hecho realidad.
Bailar como tú, murmuró Izuku, con las orejas ligeramente rojas. Ya te lo he dicho, no soy una espadachina ni una bailarina, dijo. Al igual que ese artista, Yujiro Yamamoto, soy una persona que inmortaliza un legado a través de la espada. Supongo que algún día tú harás lo mismo por mí. ¿Por qué no hay más gente usando respiraciones? Cuando luchamos contra el demonio original, Muzan, lo hicimos con la intención de morir si eso significaba que podíamos derrotarlo. Izuku se tragó el nudo que tenía en la garganta. Las palabras pesaban sobre sus hombros. Pero estás vivo. Me mostraste la fotografía, todos lo estaban. Porque quien lo mató fui yo, dijo Nezuko sonriendo. Con la ayuda de mi hermano y con un sacrificio por el que él me maldeciría para siempre. ¿De verdad quieres saber esta historia? No es muy amable y, sin duda, no es tan divertida como las de los pilares. Quiero saberlo todo, admitió Izuku. Incluso las partes que no son amables o divertidas. Nezuko asintió y el silencio se prolongó mientras ella buscaba un punto de partida. Siempre le había hecho jurar que guardaría el secreto, pero esta vez no comenzó con esa promesa. Muzan estaba cultivando demonios para encontrar una forma de curar su mayor debilidad, dijo Nezuko. El sol lo quemaba, como a cualquier demonio, y eso era algo que no podía dejar pasar. Un día, nació el demonio que superaría la luz del sol. Tú, dijo Izuku. Había oído la historia desde otro ángulo antes, desde cómo Nezuko podía caminar bajo el sol. Él te quería para devorarme, vean por qué era inmune. Los investigadores luego supusieron que era la disposición del dios Sol. Yo supuse que era simplemente el hecho de que nunca había comido a una persona hasta que mi cuerpo se adaptó a ello. Los demonios comen gente, los demonios mueren al sol, por lo tanto, un demonio que se niega a comer gente no se quemaría. Esa fue mi idea, pero no pudimos llegar a un consenso. El por qué parece irrelevante, pero al final nos dio una amplia oportunidad de destruir a Muzan. Él se centraría en mí, los Demon Slayers podrían reunirse y atacarlo juntos, tal vez tendríamos suerte y alguien lograría asestar el golpe final. Todos estaban preparados para dar sus vidas, mientras yo me preparaba para tomar un medicamento prototipo para volverme humano. Pero ¿y la medicina funcionó?, dijo Nezuko, interrumpiéndolo. Tendría que suprimir la sangre demoníaca tanto como fuera posible para evitar que los anticuerpos la destruyeran, pero entonces pude sentirla. Dolor, sufrimiento, muerte, descomposición, gritos. Las palabras fueron enfatizadas con un dedo golpeando la mesa. Izuku se estremeció levemente. Quemé la medicina que había en mi cuerpo mientras corría a ayudar. Mi sangre tiñó todas las espadas de rojo carmesí. Luchamos, luchamos, luchamos y perdimos. ¿Perdiste?, preguntó Izuku, con un temblor en su voz. Los demonios me capturaron, o quizás sería más preciso decir que me entregué para evitar más derramamiento de sangre. Muzan intentó devorarme. Ella apretó el puño cuando el recuerdo resurgió. Izuku podría haber jurado que vio un pequeño bulto formarse en su frente, casi como si un cuerno amenazara con perforar la piel. Así que hice lo que él hizo, dijo Nezuko. Regeneración constante, produje más sangre de la que debería ser posible, me desgarré y exploté. Las palabras dejaron a Izuku sin palabras. La habitación quedó en un silencio mortal y fría. Nezuko, que lucía sonrisas trágicamente hermosas o sonrisas brillantes que rivalizaban con el sol, miraba sus manos como si estuviera recordando el peor día de su vida. Izuku extendió la mano, sin dudarlo, mientras ponía su mano sobre la de ella. Su piel se sentía hirviendo, pero él no la soltó. Su expresión se suavizó, y también la temperatura de su piel. Al final, cuando ese monstruo en el que nos habíamos convertido Muzan y yo tocó la luz del sol, siguió ardiendo. Me quedé dormido durante unos años. Cuando desperté, todavía era un demonio y Muzan se había ido. Y, sin embargo, por más triunfantes que sonaran esas palabras, Izuku podía verla temblar. Quiso impedirle que continuara, pero ella giró la mano y apretó la de él. Renuncié a mi oportunidad de convertirme en humana a cambio de sus vidas, dijo Nezuko, sonriendo una vez más.
Para que ellos pudieran tener las vidas que yo no pude, vagaría por el mundo durante 1000 años. El cuerpo de cazadores de demonios, con vida. Musan, derrotado. Nezuko Kamado, un demonio hasta el fin de los días. ¿Te arrepientes? Preguntó Izuku antes de poder detenerse. La sonrisa de Nezuko se amplió. Todos los días. Soltó su mano y se apartó mientras se levantaba del asiento para llevar la taza de té vacía al fregadero. Y, sin embargo, hasta el día en que se cree una espada que pueda superar la luz del sol y yo pueda unirme a ellos, debo transmitirles lo que me han enseñado. Una vez dijiste que los demonios solo pueden morir por dos cosas, dijo Izuku, frunciendo el ceño mirando su propia taza vacía. Si no es por la luz del sol, serían las espadas Nichirin. Pero tú caminas bajo el sol porque eres especial. ¿Eso significa que las espadas Nichirin tampoco pueden matarte? No, no puede ser, dijo Nezuko. Izuku no estaba seguro de querer saber cómo lo sabía. Le conté a los padres de Momo-chan sobre tu entrenamiento. Una vez que creas que está lista, llámala, ¿de acuerdo? Izuku estaba sentado en el aula, el asiento a su derecha estaba vacío. Muy bien, dijo Aizawa-sensei, de pie en el podio y observando la clase, que ahora estaba un poco más vacía. Tranquilos un minuto. Como ya habrán adivinado, Katsuki Bakugou está siendo castigado por su falta durante el ejercicio de entrenamiento. A partir de hoy, será transferido al Departamento de Educación General en libertad condicional durante 6 meses. Esto provocó que la clase comenzara a hablar. Izuku podía sentir las miradas que lo dirigían. Tratando de evitarlas, se encontró con los ojos de Kirishima, que parecía casi apenado por todo el asunto. Como ya había un asiento vacante, me tomé la libertad de elegir a un estudiante de 1C para que se transfiera aquí a modo de prueba, continuó Aizawa después de que la clase se tranquilizara nuevamente. Pasen. Entró un chico con bolsas bajo los ojos que podrían rivalizar con las de Aizawa. Su cabello, de color índigo y con puntas descontroladas en todas direcciones, se movía hacia arriba y hacia abajo mientras hacía una reverencia a la clase. Soy Itoshi Shinzou, dijo. Izuku podría haber jurado que escuchó alegría en la voz del chico. Por favor, cuida de mí. Bienvenido, se encontró diciendo Izuku. Itoshi tomó el asiento libre al lado de Izuku y le hizo un gesto de agradecimiento. Ahora que estamos todos sentados y en silencio, dijo Aizawa-sensei, mirando fijamente al rincón más ruidoso donde se encontraban Mina Isido y compañía, vamos a elegir a 2 representantes de la clase. Y cuando digo nosotros me refiero a ustedes. La clase estalló en charlas una vez más. Izuku bajó la cabeza y suspiró. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx, 2 saludos. Capítulo 6. El zumbido de la vida. Izuku se sentó en un parque con sus amigos. El clima era agradable, pero a pesar de eso, la cantidad de personas en el parque era razonablemente pequeña. Tenían un periodo libre más largo debido a que uno de sus maestros había tenido que ausentarse, y aunque los estudios libres generalmente les daban tiempo para hacer tareas escolares u otras tareas, Uraraka los había convencido de tomar un poco de aire fresco. Llevaron sus cosas a un parque cercano, para gran disgusto inicial de Yida y su posterior aceptación. Algunos de sus compañeros de clase también estaban allí, más que felices de aprovechar el clima para jugar y relajarse en lugar de estudiar. Izuku tuvo que detener al nuevo representante de la clase para que no se acercara y les diera una reprimenda severa. Está bien, Ida-kun, dijo Izuku sonriendo. El clima es hermoso y es demasiado temprano en el año escolar para decir que están atrasados en sus estudios, ¿verdad? Dijo Ida, sentándose en la hoja junto a Izuku. Sus cuadernos estaban perfectamente ordenados en un cuadrado. La propia Momo había aprovechado la oportunidad para ponerse de pie y estirarse, y Uraraka se le unió a mitad de camino. Es mucha tarea considerando las pocas clases que tuvimos, admitió Momo. Izuku intentó no mirar fijamente a las chicas durante sus estiramientos, en lugar de eso se concentró en los papeles que tenía frente a él. Pero pronto tendremos más clases de heroísmo, ¿verdad? Sí, se había planeado un pequeño viaje, dijo Ida. Pero no estoy seguro de que se mantenga así.
¿Por qué no? Preguntó Izuku. Escuché algunos rumores desagradables, dijo Ida, cruzándose de brazos. El ceño fruncido de su rostro se acentuó por el sol que los deslumbraba, lo que lo obligó a entrecerrar los ojos. ¿Has estado siguiendo las noticias sobre Stein? ¿El justiciero? Preguntó Uraraka. Izuku parpadeó, mirando hacia arriba confundido. ¿Quién? Preguntó. Se giraron hacia él, reflejando su confusión. Se rió. Lo siento, en realidad no veo mucha televisión y no soy bueno para estar al día con las noticias, salvo las detenciones del día. Siempre fue interesante ver qué héroe hizo qué. Stein es un villano, corrigió Ida. Izuku escuchó atentamente, agarró su botella de agua y bebió. Aunque por lo que he oído, solo va tras villanos. Un justiciero sería razonable en comparación con lo que hace. Sí, dijo Uraraka. Escuché que decapitó a un villano de la Yakuza hace apenas 2 días aquí en Musutafu. Izuku se atragantó con el agua y tosió violentamente durante unos instantes. Momo se acercó a él rápidamente y le dio una palmada en la espalda mientras Deku resoplaba. «De verdad que tienes que dejar de atragantarte», dijo Momo. Izuku la miró exasperado con sus ojos rojos e hinchados, a lo que ella se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. «De verdad, no es saludable». «Entonces la gente debería dejar de decir esas cosas cuando estoy comiendo y bebiendo», murmuró Izuku, volviéndose hacia Uraraka y Ida. «¿Podrían contarme más sobre eso? Es extraño no haber escuchado nada sobre esto antes». «Bueno, si no ves mucho las noticias, no sale tan a menudo», admitió Ida. «Lleva 1 año en el aire, aparece cada pocas semanas, y luego aparece muerto un villano. Lo llaman el verdugo de la mancha». «Supongo que tiene sentido», dijo Izuku. «La violencia entre villanos no es algo que le importe demasiado a la gente, supongo». «Sí, lo cual es una pena», dijo Ida, sacudiendo la cabeza lentamente. «Hay gente que parece considerar que su enfoque es correcto. Si bien la fuerza letal no está explícitamente prohibida por los héroes, se supone que es un último recurso entre los últimos recursos, el hecho de que sea el primer paso para él me enferma». Izuku también podía entender eso, aunque no lo dijera en voz alta. Había más que suficiente gente que consideraría que la muerte de los villanos no era más que una ganancia neta para el pueblo, ignorando las historias de éxito de ciertos villanos que cambiaron sus caminos y ayudaron a los héroes en su camino hacia la redención. La actitud de una vez villano, siempre villano generó muchos debates tanto en programas de noticias, tribunales e incluso en el parlamento. No ayudó el hecho de que una de las prisiones más seguras del mundo estuviera en Japón, lo que pone en duda si el encarcelamiento de villanos debía ser punitivo o rehabilitador. En opinión de Izuku, Tártaro era un mal necesario, con énfasis en el mal. «La policía advierte que podría atacar indiscriminadamente», dijo Uraraka, sentándose al lado de Izuku. «Realmente no lo creo». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó Ida. Izuku los miró de un lado a otro. Sus opiniones sobre Stein parecían estar divididas desde el momento en que Uraraka lo había llamado justiciero. No esperaba que alguien como ella fuera, sino una fan, al menos simpatizara con la idea de los justicieros. «Sabes tan bien como yo que los criminales son impredecibles». «Es menos de lo que estoy seguro, pero con la gente a la que apunta y la cantidad de testigos, no debería haber resultado herido ya alguien». El ceño fruncido de Ida se profundizó. Izuku se puso de pie, sin querer dejar que continuara y simplemente puso una mano sobre sus hombros, dándole a Momo una sonrisa. «¿No deberíamos volver a clase?», preguntó Izuku. Ella asintió, tomó sus cosas y las guardó en su bolso. Los demás la imitaron. Cuando se fueron, los demás compañeros terminaron siguiéndolos. Fue Kirishima, quien se había alejado de su amiga Mina, quien terminó poniéndose al lado de Izuku para hablar con él. «Hola, Midoriya», dijo Kirishima, intentando mantener la voz baja, pero sin éxito. «¿Estás bien?». «Sí», dijo Izuku asintiendo. «¿Por qué no debería serlo?». «No sé, parecías un poco fuera de onda desde que degradaron a Bakugou». Kirishima se encogió de hombros y miró hacia adelante.
Simplemente no quería que te deprimieras, no es tu culpa, ¿sabes? Lo sé. Por si sirve de algo, no creo que realmente quisiera hacerme daño, pero Izuku levantó las manos, como si pudiera sacar del aire las palabras que quería decir. Independientemente de sus intenciones, las cosas pueden salir mal, especialmente con un equipo nuevo del que no sabes nada. La primera vez que Izuku había usado una forma correctamente fue cuando accidentalmente hizo un corte en la pared de Nezuko. Ella aplaudía mientras él intentaba, sin éxito, armar un pergamino de pared que había cortado por la mitad. Se rió suavemente al recordarlo. El brazo de Kirishima rodeó sus hombros. Izuku se tambaleó por un momento, acostumbrándose al peso sorprendentemente alto de su compañero de clase. Estoy seguro de que todo irá bien, aprenderá la lección y pronto terminará en el camino correcto, dijo Kirishima sonriendo. Y hasta entonces, tenemos que ponernos a jugar, realmente quiero entrenar contigo uno de estos días. Puedes unirte a Momo y a mí en el gimnasio de la escuela cuando tengas tiempo, dijo Izuku. Solo necesitas el permiso de Aizawa-sensei. No tengo muchos compañeros de entrenamiento que puedan recibir un buen golpe mío. Kirishima asintió, sus colmillos reflejaban la luz del sol como solía hacerlo la sonrisa de Nezuko. Suena como un plan. El director Nezu frunció los labios y miró la pantalla con ojo crítico. La grabación era clara, tal vez la más clara que habían obtenido de Stein, el hombre que había estado corriendo por el país dejando un rastro de sangre y lágrimas a su paso. El hombre estaba de pie en un callejón, su oponente estaba tan herido como él. Los hombros de dicho oponente estaban magullados por el uso excesivo de un don que mejoraba la fuerza y que hacía girar los brazos, la máscara con forma de pájaro estaba destrozada y cortada. Aunque había informes sobre que el don de Stein podía causar parálisis, no lo había usado ni una vez en la pelea. Fue un duelo. Fue entonces cuando sucedió. La katana medio rota que estaba en la mano de Stein se colocó en posición. Stein respiró, fue como si el viento a su alrededor se hubiera calmado, y entonces... Primera forma, susurró Stein sin aliento, ronco y furioso al mismo tiempo. Su cuerpo cayó hacia adelante y sus pies se levantaron del suelo. Esquivó el puño, más lento que antes, y su espada rota encontró el cuello del hombre con máscara de pájaro. Corte superficial de sangre. La hoja, desafilada y quebradiza, cortó el cuello del hombre como si fuera mantequilla. Nezu podría haber jurado que vio un destello rojo. La sangre salpicó la pared y la cabeza cayó en las manos de Stein, que la esperaba. La grabación terminó. Encontramos el cuerpo de Kendo Rappa en ese callejón a la mañana siguiente, la grabación fue tomada por una persona que vivía en el edificio. Nezu frunció el ceño. Como usted sabe, dijo el policía, intentando sin éxito sonar lo más diplomático posible, mucha gente que no aprueba el examen aquí acaba solicitando el ingreso como aprendiz de policía. Uno de los novatos del programa había visto esta grabación y comentó que había visto la técnica de espada que utilizó uno de sus estudiantes en el examen. Nezu podía decir que era poco probable reconocer realmente un estilo de espada con solo verlo una vez, pero eso era mentira. Este estilo en particular, este movimiento, este tipo de respiración, era lo suficientemente distintivo como para que Nezu no pudiera negarlo. ¿Asumes que aprendió de él?, preguntó Nezu. Por supuesto que no. Nezu sabía que Midoriya Inko no dejaría que un hombre como él se acercara a su hijo, pero la policía podría tener sus propias ideas. O del mismo amo que él, dijo el policía. Nos gustaría interrogarlo, con su permiso, por supuesto. Cualquier cosa que ayude a la investigación de Stein, dijo Nezu. Pero su maestro estará allí. A menos que creas que debería necesitar un abogado. Lo dijo en su tono jovial habitual, pero el policía comprendió claramente las implicaciones. Al final, la escuela estaba en lugar de los padres de los estudiantes mientras estaban en el campus, y el equipo legal de la UA no era algo con lo que la gente quisiera tratar. Un maestro debería ser suficiente, dijo rápidamente la oficina, asintiendo con la cabeza en señal de agradecimiento. Gracias, señor director. Por favor, llame a Izuku Midoriya de la clase 1, para arriba, dijo Nezu en su teléfono sobre el escritorio después de pulsar un botón.
Me gustaría pensar que su participación en este caso se mantendrá en secreto, ¿correcto, oficial? Sí, señor. Izuku no estaba seguro de por qué estaba sentado en un aula casi vacía con dos escritorios dispuestos juntos formando una mesa improvisada. Aizawa estaba sentado a su lado, un oficial de policía frente a ellos golpeando un bolígrafo en un bloc de notas. Le pido disculpas por las molestias, dijo el policía, tal vez con demasiada amabilidad. Soy el oficial Takahashi, estoy aquí para hacerle algunas preguntas debido a mi posible participación en un caso en curso. Le prometí al director que esto no se haría público siempre y cuando respondiera a mis preguntas. Si él pregunta algo que no debéis responder, os lo diré, dijo Aizawa-sensei, tan poco diplomático como siempre. El profesor parecía molesto por la presencia del oficial, pero a Takahashi no parecía importarle. Sonriéndoles, se sobresaltó. ¿Podrías decirme tu nombre, edad y dirección para que conste en acta? Preguntó Takahashi. Izuku asintió, pero Aizawa lo detuvo. Omitir la dirección. Izuku Midoriya, dijo Izuku, sin saber por qué Aizawa había declarado que su dirección estaba prohibida, pero más que feliz de cumplir. 15 años. En lugar de desanimarse, Takahashi continuó sin inmutarse. ¿Sabes algo sobre el villano Stein? Sí, dijo Izuku, parpadeando. Yo, oí hablar de él por primera vez esta mañana. No sigo mucho las noticias, oí que decapitó a un villano yakuza hace unos días. Así es, dijo Takahashi, escribiendo en su cuaderno. Si estás dispuesto, me gustaría mostrarte una grabación de esa situación. Es bastante incómoda y sangrienta, pero creo que lo entenderás mejor si la miras. Izuku miró a Aizawa, quien le hizo un breve gesto con la cabeza. Volviéndose hacia el policía, Izuku también asintió. Abrió una pequeña computadora portátil, la giró y reprodujo la escena de la muerte del villano yakuza. Izuku palideció y abrió los ojos de par en par mientras observaba a Stein asesinar a su oponente a sangre fría. Usando una técnica demasiado familiar. Pero dijo Izuku. Eso es imposible, quería gritar, pero la mano de Aizawa le tapó la boca antes de que pudiera hacerlo. Aizawa mantuvo la mano allí por un momento e Izuku la tomó para calmarse, controlando su expresión. Tu pregunta, dijo Aizawa, soltándose y volviéndose hacia Takahashi. Según un testigo, la técnica utilizada por Stein en esta grabación es similar a una técnica que usted utilizó en el examen de ingreso. Eso no es una pregunta, dijo Izuku, parpadeando. Aizawa asintió con aprobación. ¿Alguna vez has tenido contacto con Stein? Preguntó el oficial Takahashi. Izuku negó con la cabeza. Entonces, ¿tienes contacto con alguien que pudiera haberle enseñado a Stein este estilo de espada? No, dijo Izuku, con la voz ligeramente tensa. Nezuko-sensei nunca le habría enseñado a alguien así. Después de la grabación, el uso del aliento para acabar con la vida de otro humano, Izuku sintió que estaba más cerca del lado de Yida en el debate sobre Stein. Pensar que algo que se usaba para proteger a la humanidad se usaría para matarla se sentía inherentemente incorrecto. Lo que más le parecía extraño era que se trataba del aliento de agua. La hermosa danza que su maestro le había mostrado hacía tantos años. Ligeramente modificada, pero todavía intacta. El ángulo de la espada era diferente, destinada a destrozar en lugar de cortar, aprovechando al máximo una hoja astillada y desafilada. ¿Estarías dispuesto a darnos la información de contacto de tu instructor para que podamos preguntarle? La última pregunta de Takahashi hizo que Izuku se sobresaltara. Aizawa lo miró y asintió brevemente, apenas perceptible. Izuku tragó el nudo que tenía en la garganta. Por supuesto, dijo Izuku, sacando su teléfono. El hombre anotó el número al que Izuku nunca había llamado antes. Si eso es todo, tengo que volver a clase. Izuku se puso de pie, hizo una reverencia al policía y salió rápidamente de la habitación. Aizawa lo siguió y le dirigió una última mirada al policía. Takahashi les hizo un gesto con la mano para que se fueran. Pareces distraído. El ataque de Izuku terminó con la espada que tenía en sus manos resbalándose, rebotando en el suelo mientras Izuku gruñía.
Momo lo miró con preocupación, mientras que él normalmente lo hacía hasta que ella estaba demasiado cansada para continuar. Hoy fue su turno de sonrojarse, gotas de sudor en su frente, su respiración entrecortada. ¿Estás bien?, preguntó Momo, agachándose para recoger la espada. Izuku suspiró, sentándose en el suelo y aceptando la espada con un gesto de agradecimiento. La razón por la que me sacaron de clase hoy, dijo Izuku. Podía confiar en ella, alguien que sabía sobre los alientos. Alguien en quien podía confiar hasta que fuera a casa para preguntarle a la propia Nezuko. Sabía que ella no le habría dado clases a alguien como Stein, porque le había dicho directamente que él era su primer estudiante. Esto dejaría atrás a los que habían dejado atrás. Era un policía, haciendo preguntas, por Stein. ¿Stein?, preguntó Momo frunciendo el ceño. ¿Por qué te preguntaron por él? Izuku se secó la cara con una mano, luego se pasó el pelo, echándolo hacia atrás ligeramente. Stein usó el aliento de agua, o algo parecido. Los ojos de Momo se abrieron de par en par y su rostro cambió de una expresión a otra hasta que se quedó en la de preocupación. Se arrodilló junto a Izuku y le puso una mano en el hombro. No creo que Nezuko-sensei le haya enseñado, dijo Izuku rápidamente. Estoy bastante seguro de que no lo hizo, pero no he podido comunicarme con ella, lo que significa que está ocupada. No me gusta. No creo que lo hagas, dijo Momo, mordiéndose el labio. Izuku bajó la mirada. ¿Hay algo que pueda hacer? No es realmente un problema que podamos resolver, ¿verdad?, dijo Izuku, intentando reírse. No lo consiguió y un sonido amargo salió de su garganta. Se puso de pie y cerró el puño sobre la empuñadura de la espada. Quería probar algo. ¿Puedes hacer un objetivo? Momo asintió. Se dio la vuelta y esperó hasta que escuchó el sonido de su don en acción. Un objetivo de tamaño natural, uno que le había pedido que hiciera antes para una breve demostración. Ella se hizo a un lado e Izuku respiró. El ángulo de la espada, 5 grados, el filo romo no apuntaba a cortar sino a arrancar. La danza cambió, la zona era roja, la melodía era cruel. Por supuesto, verlo una vez no fue suficiente para imitarlo, pero el movimiento tenía sentido. Estaba relacionado con el aliento de agua, incluso si no era su forma más pura. Izuku dio un paso adelante, intentando lo mejor que pudo copiar los movimientos de Stein. Por supuesto, había una diferencia entre el filo afilado pero desafilado de la espada de Stein y su propia espada, específicamente desafilada y forjada. La cabeza del objetivo no salió volando, explotó, el ligero movimiento ascendente del filo golpeó tanto el cuello como la barbilla y envió lo que quedaba de la cabeza del muñeco a estrellarse contra el viento. Momo, asustada, dio un paso atrás y cayó. A Izuku no le gustó. Parecía que había un ritmo que no podía oír. Notas de una obra de teatro entre dos latidos que no podía descifrar. No es Breath of Water, se corrigió Izuku, escuchando la melodía. Guardó la espada y caminó hacia Momo, que miraba el muñeco de tiro con incomodidad. Sintiéndose culpable, le tendió una mano y esperó los breves segundos en que ella dudó en agarrarla. Cuando finalmente lo hizo, la ayudó a ponerse de pie, sonriendo. Lo siento. No tienes por qué disculparte, dijo Momo, murmurando las palabras mientras miraba hacia otro lado. Es solo que, no es lo mismo que la última vez. La última vez que le había mostrado el aliento de agua, el golpe había hecho que el muñeco se diera vuelta. Era lo suficientemente resistente como para que la espada roma no pudiera cortarlo. Quizás haya aplicado demasiada fuerza, admitió Izuku. Eso fue lo que Stein utilizó para matar a ese hombre. Parece similar, pero no es así, intentó Momo. Tenía buen ojo para eso, por supuesto. Creo que es mejor que le preguntes a tu maestra, ella es la experta en esto, ¿no? No creo que pueda hacer nada hoy, dijo Izuku. Momo asintió, tan comprensiva como siempre. Deberíamos tomar algo antes de irnos a casa. Todavía hay lunch rush, ¿verdad? Sí, vamos. Izuku ignoró cómo le temblaba la mano mientras volvía a guardar la espada en la vaina. Nezuko no estaba en casa cuando llegó, pero su madre sí.
Estaba durmiendo en el sofá, demasiado cansada para ir a su cama después de haber llegado. A pesar de eso, había cena en la mesa. Era una vista a la que Izuku se había acostumbrado, pero todavía le causaba una sensación de opresión en el pecho. Quería despertarla y preguntarle sobre todas las cosas que nunca le había contado porque pensaba que era demasiado joven para entender. Pero tal vez Momo se equivocaba. La había buscado también después de que Yida confirmara que no había ningún resultado de búsqueda con su nombre. Nada de Todai ni de ningún trabajo de investigación que pudiera consultar. Izuku confiaba en su madre. Era la persona más amable del mundo. No importaba lo cansada que estuviera, siempre cocinaba para él antes de que regresara de la escuela. Así que la dejó dormir, tomó una manta y se la puso encima. Ella se movió levemente, su rostro pálido y sus ojos se movían rápidamente bajo los párpados. Tomándole la mano, Izuku le frotó el dorso con el pulgar. Los callos de sus dedos no eran suaves, pero la incomodidad de su madre estaba desapareciendo lentamente. Podía ver cómo se movían sus labios. Sus oídos eran buenos y, a pesar de eso, tuvo que inclinarse para escuchar las palabras. No, susurró tan bajo que podría haber sido un truco del viento. No me lo quites. Izuku frunció el ceño y llevó su mano libre a la frente de ella, limpiando los mechones de cabello que caían sobre su rostro. Estoy aquí, mamá, susurró Izuku. Sus labios volvieron a moverse. Esta vez no hubo ningún sonido, solo la palabra sin labios de un hombre que no había escuchado en mucho tiempo. Isashi. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandix, 2 saludos. Capítulo 7. Los muertos no cuentan cuentos. Izuku se despertó tarde en la noche. Estaba en su dormitorio en casa, pero algo lo inquietaba. Se despertó a la medianoche, se levantó de la cama y se encontró empapado en sudor. El sueño sin sueños tal vez no fuera tan sin sueños, pero las pesadillas que lo atormentaban habían quedado olvidadas cuando abrió los ojos de par en par. Podía oír voces. O tal vez una sola voz sería más apropiada. Su madre estaba al teléfono, sentada en la sala de estar. Hablaba en susurros. No tenía intención de acercarse sigilosamente a ella, pero la oscuridad y el cansancio silenciaron sus pasos, como si pudiera despertar al vecindario si se movía demasiado rápido. Su madre, haciendo una pausa en lo que estaba diciendo por teléfono, se dio la vuelta. En la oscuridad, no podía ver sus ojos, pero podía oír cómo su corazón se aceleraba de miedo. Te llamaré más tarde, dijo, colgando rápidamente. Izuku pudo oír a la persona del otro lado de la línea gritar algo antes de que se cortara la conexión. Hola, Izuku. ¿Pasa algo? Abrió la boca. Quería preguntar, pero de alguna manera se dio cuenta de que ella no quería que lo hiciera. Los ojos cansados, las mejillas delgadas que hablaban de lo poco que comía mientras se movía de un lado a otro. No, no es nada, dijo Izuku. Me acabo de despertar y quería ver cómo estabas. Ella sonrió, extendió la mano y la puso sobre su mejilla. Era una calidez casi desconocida. Le devolvió la sonrisa y puso su mano sobre la de ella. Su teléfono vibró e Izuku pudo ver el nombre RS-9 antes de que ella lo girara y activara el modo no molestar. Deberías irte a la cama otra vez, mañana tienes clases, ¿no? Dijo ella, pellizcándole la mejilla. Su voz delataba lo poco que había dormido ella misma. Mi pequeño héroe. Hace tiempo que no hablamos, dijo Izuku. Se sentía como un niño otra vez, mucho más joven. Tenía 15 años, pronto cumpliría 16, pero cada vez que su madre estaba cerca se sentía 4 años más joven. ¿Pasa algo en el trabajo? ¿Puedo hacer algo para aliviar tus cargas? Quería preguntar, pero la preocupación le trababa la lengua. Lo sé, dijo ella. Él sintió una opresión en el pecho por el tono de su voz. Pero pronto tendré algo de tiempo libre. Si quieres podemos ir a comer algo juntos. Eso suena genial, dijo Izuku, todavía sonriendo. Ella asintió, soltó su mejilla y se puso de pie. Se tambaleó por un momento, lo que lo obligó a mantener la erguida mientras recuperaba el equilibrio. Vamos, hay un colchón suave en tu dormitorio.
Ella asintió mientras él la ayudaba a subir las escaleras. Se sentía tan ligera y frágil, que ya estaba medio dormida cuando él llegó a su dormitorio. Cuando la ayudó a acostarse, regresó a su propia habitación, intentando, sin éxito, conciliar el sueño. Izuku se sentó en clase, pensando en la noche anterior. La clase de inglés con Present Mic había transcurrido como siempre, con un pequeño examen sorpresa a mitad de la clase solo para comprobar si la gente estaba prestando atención. Su estado de ánimo era contagioso, lo que era una ventaja de tener la clase de inglés tan temprano en el día, animando a la gente. Esto, por supuesto, perjudicó a quienes preferían un ambiente más tranquilo, ya que los sospechosos habituales charlaban en voz alta y alegremente sobre los últimos rumores y los personajes más conocidos. Izuku no podía culparlos. La botella térmica que había llevado consigo, llena de té preparado exactamente como Nezuko-sensei le había enseñado, era más que suficiente para que disfrutara de los breves momentos entre clases. En realidad, nadie quería nada de eso, ya que no disfrutaban de una bebida caliente en un clima cada vez más caluroso. Afortunadamente, la regulación de la temperatura no era algo con lo que Izuku tuviera demasiados problemas. Todoroki también, pero se sentía menos accesible que el resto de la clase. Sus ojos eran casi crueles y desfavorables, pero Izuku no podía encontrar en él la forma de desagradarle. Estaba claro que, a pesar de sus problemas iniciales con la clase, se estaba acostumbrando a ellos a su manera. Izuku podría haber jurado que el usuario del don de hielo una vez le había sonreído a Mina por hacer un chiste sucio que hizo que Yeida se sonrojara. «Oye, Midoriya». Kaminari se le acercó y le puso una mano sobre el hombro. «Tienes que ganarme esta apuesta. Tú y Yamomo están saliendo, ¿verdad?». Si no hubiera estado tan triste, Izuku lo habría negado con más vehemencia y sonrojándose. En cambio, miró al chico que le dedicó una sonrisa de aprobación y negó con la cabeza lentamente. «Solo somos amigos, Kaminari-san». «Te lo dije», dijo Mina lo suficientemente alto para que toda la clase lo oyera, dejando en claro que los estaba escuchando. Ambos son demasiado dulces e inocentes para dar el primer paso. Hirou clavó sus lóbulos en las axilas de Mina, lo que provocó que la niña gritara y se los tapara con las manos para evitar que le hicieran cosquillas. «Lee la habitación, niña». Momo parecía más exasperado que avergonzado ante la escena, claramente ya acostumbrado a las payasadas del rincón más problemático del aula, pero también demasiado amable como para hacer algo al respecto. Ida, sin embargo, no tenía tales reservas. El joven se puso de pie, mirando al grupo con enojo mientras se ajustaba las gafas. «Difundir rumores sobre tus compañeros de clase no es propio de personas de tu posición», dijo Yeida. Cuando empezó a despotricar en serio, Izuku ya le había hecho caso. Momo se levantó de su asiento y se acercó a él. «¿Está todo bien?», preguntó. Izuku asintió de forma poco convincente. «No es lo que pasó ayer, ¿verdad?». «No», dijo Izuku, intentando que sus rasgos se tornaran más agradables. «Hay otras cosas más. Tengo mucho que resolver ahora mismo, todo irá bien». «Si quieres cambiar nuestras lecciones», empezó Momo. Izuku la interrumpió rápidamente, agitando una mano frente a él como para apartar las palabras. «No es nada que se pueda controlar ahora, estará bien», dijo Izuku. Las lecciones, si se las podía llamar así considerando que consistían principalmente en ejercicio a Izuku volviendo a contar algunas de las historias de Nezuko, eran uno de los momentos más destacados de su día. Siempre disfrutaba pasar tiempo con Momo, aunque cada vez había más gente porque la gente había comenzado a usar las tardes para practicar en los gimnasios donde podían usar sus dones a su gusto. Solo unos pocos de la clase se fueron directamente a casa después, incluido Shinzo, quien dijo que su don realmente no se beneficiaba de ese entrenamiento, y Todoroki, quien no dijo mucho en general. También le prometí a Kirishima un entrenamiento hoy. El niño levantó el pulgar desde lejos cuando escuchó su nombre, antes de volverse hacia Ojiro, con quien estaba charlando. «Está bien», dijo Momo asintiendo. «Si hay algo que pueda hacer por ti, dímelo, por favor. Últimamente siento que lo único que he estado haciendo es tomar sin dar nada a cambio».
No puedes decidir lo que la gente hace con su tiempo, Momo dijo Izuku, guiñándole un ojo. Sus hombros se hundieron y sus ojos esquivaron los de él. Enseñarte a ti también me ha enseñado a mí, ya casi has hecho 100 golpes consecutivos. Parece un poco hipócrita, murmuró. Izuku parpadeó. Perdón, dijo, inclinando la cabeza. Momo se cruzó de brazos, casi indignada e infantil en comparación con otras personalidades que, por lo general, eran más serenas frente a la clase. Tú no puedes decidir lo que la gente hace con su tiempo, Izuku-kun, dijo Momo, casi gritando su nombre. Ya era lo suficientemente fuerte como para atraer las miradas de los sospechosos habituales. Si no te va bien, por supuesto que querría ayudarte como tu amiga, pero nunca me dices nada. Izuku se sonrojó, incapaz de mirarla a los ojos. La apariencia intimidante se hizo más evidente por el contraste, la chica ya alta estaba de pie muy por encima de él mientras él seguía sentado en su silla. Izuku se puso de pie, dispuesto a disculparse, como estaba acostumbrado a hacer. En cambio, tropezó y se encontró en brazos de Momo, no muy diferente de lo que había hecho con su madre la noche anterior. Ella no la soltó cuando sus pies volvieron a estar apoyados en el suelo. Él tosió y le dio una palmadita en la espalda para llamar su atención antes de que finalmente lo soltara. Desde donde estaba, Izuku vio a Min empujar dinero hacia Kaminari. Izuku sintió que su rostro se ponía rojo. Izuku trotaba por el vecindario como de costumbre. El viaje a la USP se había retrasado una semana porque habían elegido a Aizawa para ayudar a una unidad de investigación. Si bien no se mencionó el motivo correctamente, Izuku tenía la sensación de que tenía que ver con Stein. Si bien la falta de entrenamiento en rescate era algo que la gente lamentaba, las lecciones complementarias con All Might lo compensarían fácilmente. El entrenamiento y el combate de ayer se retrasaron un poco por insistencia de Momo. Izuku no tenía la cabeza clara y la distracción no le vendría bien. Kirishima no se quejó, estaba más que feliz de aceptar la posibilidad de enfrentarse a él. Era tan obvio. ¿Realmente llevaba tanto el corazón en la manga? Izuku podía verlo, por supuesto, cuando se despertó esta mañana antes de ponerse los zapatos. Las bolsas bajo sus ojos a pesar de sus horas de sueño habituales, la palidez de su piel mientras el estrés de no saber lo carcomía. Si solo fuera su madre, sería algo que podría descartar, pero era la combinación de tantas cosas. Nezuko-sensei sería contactado por la policía, Stein estaba usando un aliento para ir por ahí asesinando personas, su madre estaba teniendo pesadillas que involucraban a su padre. Tú. Una voz áspera resonó detrás de él, lo suficientemente lejos como para que Izuku saltara por reflejo y pusiera una distancia aún más considerable entre ellos. Un hombre alto y calvo estaba allí, con una máscara blanca sobre su boca y un ceño fruncido que pondría celoso a Bakugou. Vestía una camisa y pantalones bastante elegantes, lo que le daba una apariencia más distinguida que el matón común. Y, sin embargo, había algo en él que parecía peligroso. Como si su corazón latiera con una furia que Izuku no podía leer en su rostro. «¿Ese sí?», dijo Izuku, con la mano ansiosa por alcanzar la espada que llevaba en la espalda. Estaba envuelta, como era habitual en él en el camino a casa, pero no demasiado apretada. Un pequeño tirón del hilo que la ataba sería suficiente para alcanzar la empuñadura. «Estoy buscando a alguien», dijo el hombre. Sus manos temblaban y lentamente se cerraban en puños. Izuku miró a su alrededor. Sus opciones eran claras, podía simplemente correr. Pero de alguna manera tenía la sensación de que el hombre que tenía frente a él no lo había elegido al azar. Después de todo, no era un barrio en el que los villanos estuvieran activos. No eran lo suficientemente ricos como para robar, ni lo suficientemente pobres como para usarlos como escondites. «¿Sé como una dirección?», preguntó Izuku, intentando mantener la voz firme. Los dedos del hombre empezaban a brillar a la luz del sol. En sus dedos crecían cristales que poco a poco se iban convirtiendo en garras. «No, no como una dirección», dijo el hombre, mirando a su alrededor. Sus palabras eran lentas, meticulosamente elegidas, como si estuviera hablando con un animal asustado para evitar que saliera corriendo. Izuku cambió de posición, listo para hacer precisamente eso.
Eres un pequeño héroe, ¿no? Escuché que ibas a Laura. Izuku se detuvo. Aunque el hombre llevaba una máscara, Izuku podía ver la sonrisa debajo de ella. Podía ver la postura hostil alejándose de él y dirigiéndose hacia el edificio de Ueno-san, una señora mayor que había conocido a menudo mientras corría. El bulto cayó de su espalda y la espada estaba en sus manos antes de que el hombre pudiera siquiera comenzar a amenazar. La sonrisa se desvaneció y los pómulos que sobresalían de la máscara se volvieron menos prominentes. Sus ojos, tan carentes de humor como antes, adquirieron un tono peligroso al ver eso. ¿Dónde está Stein?, preguntó el hombre. Izuku frunció el ceño. Ya podía adivinar de qué se trataba. Si el policía de ayer no era un infiltrado, entonces alguien más en la comisaría le había avisado a este hombre. La máscara debería haber sido un claro indicio. Debía ser el aliado del villano decapitado. No lo sé, dijo Izuku. Por supuesto, sabía que la verdad no conduciría al resultado que él quería, pero Izuku no era un mentiroso. Las cosas que no podía compartir simplemente no las decía. El hombre hizo crujir su cuello, las garras se hicieron mucho más grandes y prominentes. Ahora, los cristales comenzaron a crecer en la cabeza del hombre. ¿Ves? No creo que estés mintiendo, dijo el hombre, sonando lo suficientemente genuino como para que Izuku bajara un poco la espada. Pero todavía hay algunas preguntas que debemos hacer, ¿sabes? Puedes venir con el tío Yu y resolveremos todo esto. Nadie tiene por qué salir lastimado. Tengo la sensación de que no me irá bien, dijo Izuku. El hombre sacudió la cabeza lentamente y bajó el cuerpo como una bestia al acecho. Izuku se preparó. ¿Estás seguro?, preguntó el tío Yu. Parecía realmente exasperado, como si esperara que Izuku lo acompañara. Si los yakuza ya sabían dónde vivía, no podía arriesgarse a que entraran a su casa y encontraran a su madre allí. Tenía que deshacerse del hombre, llegar a casa y correr. Izuku respiró. El aire adquirió un tono peligroso. Cuando Yu se le acercó, lo hizo con una postura baja, con cristales acumulándose alrededor de su cuello y barbilla. Izuku atacó desde arriba, y la espada aplastó y destrozó los cristales sobre la cabeza del hombre. Antes de que pudiera seguir, los cristales volvieron a crecer y las extremidades cristalizadas del hombre, que parecían garras, se balancearon hacia la derecha. La espada Nichirin se interpuso entre ellos, pero la fuerza del ataque fue suficiente para lastimar. Las manos y los brazos de Izuku temblaban de dolor después de que se tambaleara hacia atrás, conteniendo la respiración debido al esfuerzo consciente. Si recibía un golpe como ese sin reforzar su cuerpo, la pelea terminaría rápidamente. El hombre tenía experiencia y una confianza en su don que Izuku no había visto antes. No podía pelear con él como con otro estudiante. El bombardeo continuó, pero Izuku estaba más preparado. Las garras de Yu se encontraron con su espada, y después de un momento de silencio entre ellos, cayeron en un ritmo. Tercera forma. Danza fluida. Izuku respondió a cada golpe con uno propio. Un paso hacia atrás, un golpe a la izquierda que desvió un gancho de derecha. Agachándose, golpeó con la empuñadura de la espada el codo no cristalizado del hombre, lo que le dio una oportunidad para avanzar de nuevo. Los cristales de Yu aumentaron en intensidad. Izuku sabía que en una batalla de resistencia, el hombre tenía muchas más posibilidades. Pero el sonido de la batalla había atraído la atención de los vecinos. Podía oír el sonido de los teléfonos, la gente llamando a la policía y a los héroes. No tenía que sobrevivir al hombre para dar un golpe decisivo, solo tenía que sobrevivir hasta que llegara la caballería. Pero cuando los puños cristalizados del hombre se convirtieron en una espada cristalizada, Izuku se dio cuenta de que sería más fácil decirlo que hacerlo. El hombre parecía disfrutarlo. La danza fluida ya no era suficiente, el alcance de su espada no igualaba el alcance de la espada de cristal del hombre alto. Él retiró su espada. El hombre hizo lo mismo. Empuje de ondulación de caída. La técnica que había utilizado para enviar la pelota hacia adelante, el ataque de mayor alcance que había tenido, así como el más rápido. La puñalada hizo que la punta de su espada se encontrara de frente con la espada de cristal de Yu. El Nichirin superó a los cristales.
Esta vez, parecieron regenerarse más lentamente. Nunca se sintió cómodo con la 10ª forma. Era una de esas para las que no tenía suficiente espacio en el pequeño dojo. Dio un paso adelante, bajo el puño del hombre, y cortó. Cada movimiento aumentaba la rotación de su baile. Cada paso que daba hacia adelante, enviaba más y más cristales rotos al aire con sus golpes y obligaba a Yu a retroceder. A cada paso que daba, se quedaba sin aliento. Sin darse cuenta, ya habían entrado en el jardín de alguien. El mundo a su alrededor parecía desdibujarse mientras luchaba, no solo por culpa de la falta de oxígeno que llegaba a su cerebro mientras su respiración se entrecortaba. Izuku se inclinó y respiró una última vez. Podía escuchar sirenas a lo lejos. Corte de la superficie del agua. Matar. Nezuko dijo una vez que le enseñaría a matar. La primera forma. Sencilla, efectiva y brutalmente letal. Podía ver que la técnica estaba destinada a matar demonios, porque Izuku no podía ver otra forma que matar a este hombre. La sangre se le agolpó en los oídos. Golpear al hombre en el cuello rompería los cristales, y obligarse a seguir adelante en lugar de contenerse le destrozaría el cuello. Así que apuntó al pecho del hombre. La camisa de Yu se desgarró, revelando que los cristales también podían crecer allí. La espada fue desviada, incapaz de encontrar el ángulo correcto debido a la defensa inesperada. El golpe de Izuku se fue desviado, como si estuviera jugando béisbol en lugar de bailar con su espada. El puño de Yu se elevó en un feroz uppercut, golpeando a Izuku en el estómago y enviándolo a volar. Algo dentro de él se desgarró. Él podía oírlo. La sangre que le corría por los oídos había desaparecido y había sido reemplazada por una sensación extraña en el pecho. No podía respirar. Ya le faltaba oxígeno, el hombre se había contenido, pero claramente no esperaba el efecto adverso de golpear a un usuario de aliento relativamente inexperto con tanta fuerza que su pulmón colapsara. Izuku jadeaba en busca de aire, su espada yacía olvidada en la calle mientras se retorcía en el suelo. Su visión se estaba volviendo negra, una mano arañaba su garganta como si pudiera forzar el aire de esa manera, y la otra mano arañaba el cielo. Tenía que respirar. Un hombre apareció en la oscuridad absoluta que se acercaba sigilosamente a él. Se llevó un dedo a la boca, como para hacerle callar. Tenía que respirar. El hombre sacudió la cabeza y sus pendientes de Hanafuda se balancearon de un lado a otro. Se arrodilló y puso su mano sobre el pecho de Izuku. Él tuvo que El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 8. La melodía entre dos latidos se despertó con el sonido de unas máquinas. Una de ellas silbaba suavemente al ritmo de su respiración, la otra zumbaba al ritmo de los latidos de su corazón. No tenía por qué recordar la pelea, se la habían inculcado a golpes. No pudo levantar la mano. No estaba atado a la cama, pero su cuerpo se negaba a moverse a pesar de su insistencia en que lo hiciera. Cerró los ojos de nuevo y escuchó su respiración. No tenía ningún tubo en la garganta, lo cual era una bendición. El olor antiséptico de un hospital de verdad le permitió relajarse un poco. Su pulmón parecía estar bien. El dolor en el pecho seguía ahí. Por supuesto que sí. Seguiría siendo el recordatorio de su propia debilidad. Una vez más, intentó mover la mano, pero el dedo se le movió. La sensibilidad en las extremidades volvió y reveló que un pequeño dispositivo colgaba de su dedo índice. Lentamente, movió el dedo medio y el pulgar para quitárselo. Uno de los dispositivos que tenía a la izquierda emitió un sonido de advertencia, lo suficientemente fuerte como para que se estremeciera. Fue suficiente para llamar la atención de la enfermera que probablemente estaba justo afuera de la puerta, lo que la hizo entrar y comprobar el problema. Se acercó a él, presionó un botón que había junto a su cama y luego le examinó los ojos con una pequeña linterna. Tragó saliva y abrió la boca lentamente. Los líquidos que le inyectaban impedían que se le secara la garganta, pero aún le dolía de manera incómoda. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. La enfermera parpadeó. Llegaste ayer por la mañana, dijo. Izuku frunció el ceño y giró lentamente la cabeza.
En una de las pantallas se veía un reloj que marcaba las 15:18. Había faltado a la escuela. Relájate, el médico llegará en breve. Eres un joven muy afortunado. Izuku asintió, tanto ante la mención del médico como ante la mención de su vida. Por supuesto, uno no se recuperaba así de simple de una lesión como esa, a menos que, tal como estaban las cosas, tuviera un mundo lleno de habilidades asombrosas. En la actualidad, era raro no encontrar a alguien con una peculiaridad médica que no fuera admitido rápidamente en la universidad para convertirse en médico. El gobierno ofrecía estipendios para esos pocos afortunados y, en sus pocos momentos de sabiduría, los enviaban por todo el país para que cada hospital tuviera a alguien que pudiera ocuparse de lo que normalmente sería un paciente muerto. No podía razonar que el hombre no tenía intención de lastimarlo. Al final, tus intenciones no importaban cuando tus acciones decían lo contrario. Simplemente sucedió que fue golpeado en el momento exacto en que dejó de respirar, pero sus pulmones todavía estaban llenos de aire. En todo caso, fue una suerte que solo uno de ellos colapsara. O desgarrado. Podría haber jurado que escuchó el sonido de carne y músculos siendo desgarrados. Cerró los ojos y se concentró en el sonido de su respiración. Cuando llegó el médico, le habían quitado la mitad de los dispositivos. Izuku estaba exhausto, pero, aparte de eso, el aturdimiento de haber dormido durante más de 24 horas se fue disipando poco a poco. Mi mamá, susurró Izuku con voz ronca. ¿Estaba a salvo? El hombre yakuza claramente no estaba trabajando solo, podrían ir tras ella. Está justo afuera de la habitación, dijo el doctor. Ella anotó algo en su historial antes de asentir y caminar hacia la puerta. Izuku escuchó las voces apagadas. No pudo girar la cabeza para mirarla mientras entraba. Inko Midori ya no era alguien que tuviera una presencia como la de Nezuko-sensei, caminaba como él lo hacía con bastante frecuencia. Pasos lentos, la mayoría de las veces cortos, como si el mundo fuera a derrumbarse bajo sus pies. Ella se acercó a él, con el rostro pálido y las manos temblorosas cuando extendió la mano. Se apartó y miró rápidamente al médico, quien asintió antes de continuar. Izuku pudo sentir el calor cuando ella tomó su mano. Izukun, susurró su madre. Él podía verlo en sus ojos, las distintas preguntas que pasaban por su mente y que quería hacerle. Él respiró suavemente, girando su cuerpo y poniendo su mano libre sobre la de ella. Hola, mamá, dijo Izuku. Le resultó más fácil hablar. Cuando alcanzó un vaso de agua que estaba en la mesilla de noche, su madre lo tomó y lo ayudó a beber. El líquido fresco fue un alivio que no podía describirse como otra cosa que celestial. Se escapó el villano. Ella abrió la boca, dudó un momento antes de asentir. Escuché que huyó. Yo, dormí durante todo el tiempo, no me desperté hasta que un Eno-san vino. Lo siento mucho. No es tu culpa, dijo Izuku, frunciendo los labios. Él pensó que yo sabía dónde encontrar a alguien y no aceptaría un no por respuesta. Es solo mala suerte. Podrías haber muerto y yo estaba dormida, dijo, como si repetirlo hiciera que la gravedad de la situación fuera más evidente. Izuku se mantuvo firme. Estoy bien, dijo. Y tú estás cansada, has estado de pie demasiado tiempo. Fueron palabras atrevidas de un niño que logró ser hospitalizado por un villano, pero pudo ver que su madre encontró cierta sensación de consuelo en ellas. Tienes que cuidarte, Izukun. Las palabras de Inko te hirieron profundamente. Deberías haber huido y haber pedido ayuda. Estaba amenazando a los vecinos, murmuró. Ella asintió, obviamente consciente de que un villano haría algo así. No podía dejar que les hiciera algo por mi culpa. Eres un niño. No deberías tener que luchar estas batallas. Quiero ser un héroe, insistió. Tendré que luchar contra ellos tarde o temprano. Eres igual que, y comenzó a decir antes de callarse, y su rostro pasó de una tristeza cansada a una frustración justificada. Prométeme que, si vuelve a suceder algo así, correrás. Mamá, prométemelo, dijo. No lo amenazaría con sacarlo de la UA o no permitirle entrenar más con Nezuko-sensei, porque esa no era su forma de ser y sabía que eso no causaría nada más que resentimiento entre ellos.
Lo prometo, dijo para darle un poco de tranquilidad. Sabía que, si llegaba el momento, no podría cumplir esa promesa, que era tan cierta como el amén en una iglesia. Ella lo miró fijamente por un momento, como si intentara medir la autenticidad de sus palabras por su apariencia demacrada y sus murmullos cansados. Tengo que hacer otro viaje, dijo finalmente. No se había quejado ni una vez desde la primera vez que lo dejó con Nezuko, pero la forma en que lo dijo le hizo preguntarse si esperaba que lo hiciera ahora. No tardaré mucho, lo prometo. Está bien, dijo Izuku, ignorando la punzada de culpa. Hasta ahí llegó la cena que habían tenido juntos, pensó. Hasta ahí llegó el hijo maduro que no impediría que su madre hiciera lo que tenía que hacer. Si le preguntaba ahora, respondería. Conocí a tu novia, dijo de repente su madre. Izuku tosió y miró hacia otro lado. Momo no es mi novia, insistió, pero el hecho de que supiera de quién estaba hablando hizo que ella sonriera. ¿Está bien? Probablemente seas la única persona que preguntaría eso mientras está en el hospital, Izuku, dijo su madre, exasperada. Me acordé de ella, yo iba a la misma universidad que su madre, ambas terminamos casi al mismo tiempo cuando nos embarazamos. Toda, y dijo Izuku frunciendo los labios. Ella asintió. Entonces, ¿sabes? Dijo ella, sonriendo levemente. Supongo que no debería sorprenderme. Soy una chica muy inteligente, ¿no? Ella intentó hacer una broma, pero Izuku no tuvo ganas de reírse. Ahí es donde está tu trabajo. Sí, estoy en Tokio, dijo. En Tokio, pero no en esa universidad. Trabajo como asistente de investigación en una empresa privada. Supongo que se me podría llamar científica. Podía escuchar la mentira. Pero no dijo nada. Porque ella no mentiría sin razón. Y porque, por primera vez en su vida, ella le había mentido cuando él le preguntó. Esto respondió a la pregunta que había estado rondando su mente durante tanto tiempo. ¿Por qué lloras? Preguntó. Las lágrimas corrían por su rostro y parpadeó, como si no se hubiera dado cuenta antes. Porque soy una madre terrible, dijo. Izuku frunció el ceño. Mi hijo casi muere y está en el hospital, mientras que yo estoy con un pie en el tren rumbo a Tokio. Creo que eres genial, mamá, dijo Izuku, apretándole la mano. Ella mintió, pero ¿importaba eso? Todos los padres tienen sus mentiras piadosas, todas las personas tienen derecho a la privacidad. Estoy agradecido por todo lo que has hecho. Ella no dijo mucho después de eso. Se sentó con él en silencio durante unos minutos, recibiendo consuelo de su mano, antes de tener que irse. Izuku no pudo descansar después. Momo estaba llorando. A Izuku no le gustó esa imagen. Ella entró de manera similar a como lo hizo su madre, con las manos extendidas y dudando entre agarrarlo por miedo a lastimarlo más de lo que ya lo había hecho. Él extendió la mano a cambio y ella puso su mano sobre su brazo, comprobando lentamente con los ojos y las manos si estaba realmente intacto. Se dio cuenta de que ella había venido una vez que terminaron las clases. El hospital no estaba muy lejos de su vecindario, por lo que, con la hora que marcaba el reloj digital en la pantalla vital, no debió haber tenido tiempo de regresar a casa primero, lo que la hizo estar de pie junto a él con el clásico uniforme de la OA. «Estás vivo», dijo, más como una plegaria que como una afirmación. Las piernas le fallaron y cayó en la silla que estaba junto a la cama con más fuerza de la necesaria. «Estás vivo». La segunda vez que lo dijo, lo hizo con un suspiro de alivio. «Está todo bien, el médico incluso me dijo que puedo irme a casa mañana», dijo Izuku. Hizo un gesto exagerado de girar el hombro y le sonrió. «Deberías haber visto al otro tipo. Eso no tiene nada de gracia». Su voz no dejaba lugar a interpretaciones, estaba realmente enfadada con él. «Tienes que dejar de tratar esto como una broma, Izuku Midoriya». «Lo siento», murmuró. Momo sollozó y se secó los ojos. «Lo siento». «Casi mueres», dijo. Las palabras de Izuku murieron en su garganta. «Tu madre dijo que de alguna manera todavía te obligabas a respirar a través de tu pulmón funcional, es un milagro que todavía estuvieras respirando cuando te trajeron aquí».
Izuku se dio cuenta de que Momo no lloraba como en los cómics y los programas de televisión. No gemía ni hundía la cabeza en su pecho para consolarse ni le gritaba preocupada. Era una reacción mucho más tranquila, lágrimas de frustración que fluían sin sollozos, mientras él apretaba la mano entre las de ella. No se conocen desde hace mucho tiempo. No ha pasado ni un mes desde que comenzó el año escolar y han comenzado a entrenar juntos. Y, sin embargo, no pudo evitar sentirse mal por hacer llorar a su mejor amigo, según una definición bastante simplista de la palabra. Entonces hizo lo único que sabía que no empeoraría la situación. No dijo nada. Su última visitante del día fue Nezuko. Estaba sentada en la silla junto a él, vestida con su kimono habitual y con un cuchillo en la mano. Había llegado con una cesta llena de frutas, principalmente manzanas y naranjas, aunque Izuku también podía ver algunas uvas y fresas en el fondo. ¿Estás enojada conmigo?, preguntó Izuku. Nezuko negó con la cabeza sin dudarlo. Mi madre lo estaba. Dijo que debería haberme escapado. Deberías haberlo hecho, dijo Nezuko asintiendo. Pero hace mucho que aprendí que si nos obsesionamos con los errores del pasado, nos resultará más difícil seguir adelante. Todo lo que puedes hacer es aceptar esa experiencia y no volver a repetirla. Lo haré de todos modos, dijo Izuku. Nezuko asintió una vez más. Sé que lo harás. Ya te lo he dicho, no puedo enseñarte a ser amable. Del mismo modo, no puedo obligarte a dejarlo ir. Izuku dejó que su declaración se asimilara por un momento más. Miró hacia otro lado, por la ventana. De alguna manera, esta conversación era a la vez más fácil y más difícil que las que había tenido con su madre y Momo. Perdí, dijo Izuku, con la frustración por el resultado final impregnada en su voz. Aunque he estado entrenando durante tanto tiempo, aunque llegué tan lejos como pude sin matarlo, perdí. Lo dices como si una pérdida fuera algo de lo que avergonzarse, dijo Nezuko, tomando una manzana de la canasta. Porque me avergüenzo de haber perdido, dijo Izuku, frunciendo el ceño. Sé que no puedo ganar todas las peleas, pero el hombre no era tan hábil. Su don era bastante fuerte, pero... cada batalla es una experiencia de aprendizaje, lo interrumpió Nezuko. Ya seas un cazador de demonios o un neófito. Aprendí que tengo mucho que aprender, incluso si puedo usar todas las formas que me enseñaste, dijo Izuku. Ella sonrió y asintió. Yo quería hablar contigo sobre algo. Oh. Vi a un hombre, dijo Izuku, mirando al techo. Nezuko fue meticulosa mientras pelaba una manzana, desenvolviéndola lentamente como si fuera un caramelo, manteniendo toda la piel intacta. Me sonrió mientras me desmayaba. Llevaba esos pendientes. Miró hacia la izquierda, donde estaban los pendientes sobre la mesilla de noche. La mano de Nezuko se quedó quieta. Sus ojos no se abrieron, no preguntó nada sorprendida y, como siempre, su respiración era lenta y metódica mientras imitaba algo que ya no necesitaba hacer. Mi hermano me dijo una vez algo parecido, dijo Nezuko con calma, cortando la manzana en pedazos. Izuku asintió, recordando la historia que ella le había contado una vez. Que los espíritus de nuestros antepasados acudirían a él en momentos de necesidad. Pero no soy pariente tuyo, dijo Izuku. En efecto, no lo eres. Izuku frunció el ceño, su cuerpo se sentía más pesado en la cama. Su ceño se profundizó al recordar algo importante. ¿Te llamó la policía?, preguntó Izuku. Nezuko asintió y puso los trozos de manzana en un plato y sobre la mesa. Preguntaron sobre Stein, él usó un aliento. Lo sé, dijo Nezuko. Hicieron las mismas preguntas que tú estás pensando ahora mismo, y les di las respuestas que les parecieron suficientes. No le he enseñado a Stein el aliento del agua. Pero ¿sabes quién lo hizo? Izuku no quiso sonar tan acusador. Fue una declaración dura, hecha con las mejores intenciones. Y ninguna intención importó cuando sus ojos se nublaron, dando lugar a una reacción aún más fuerte que la mención del fantasma de una era pasada. Izuku hizo una mueca, maldiciéndose por ello. Lo siento, dijo Izuku, intentando incorporarse. Nezuko negó con la cabeza y puso una mano sobre su hombro. No hay nada de qué disculparse, dijo Nezuko. Tienes razón, al menos en parte.
Aunque no sé exactamente quién le enseñó, tengo mis sospechas. Es difícil reconciliar a las personas que fueron y a las que son. Esos que dejaron atrás, supuso Izuku. Ella asintió. Sus descendientes, ¿crees que lo aprendió de Ip? Izuku pensó. Repasó los nombres en su cabeza. Si su hermano hubiera tenido algún pariente restante, ella sin duda lo habría dicho, o tal vez se habría quedado con ellos en lugar de mudarse a Musutafu sola. El aliento de agua era, como había mencionado, el aliento más representado en el cuerpo de cazadores de demonios, pero pocos alcanzarían el nivel para enseñarlo. Tomioka, concluyó Izuku. Hiyu Tomioka. Como han pasado unos 300 años, hay muchas personas que podrían decir que son sus descendientes, dijo Nezuko. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Estuvo bastante ocupado una vez que terminó la guerra, ¿sabes? Shinobu-san lo hizo trabajar hasta dejarlo agotado. Izuku tosió, tratando de ignorar la cruda referencia a la vida sexual de uno de sus amigos para preservar la imagen de su mentor en su mente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Izuku. Nezuko parpadeó, ladeó la cabeza lentamente y su cabello cayó sobre su hombro. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Izuku frunció los labios. Me refiero a Stein. Sintió la frustración de los últimos días. La idea de que alguien hubiera falsificado el baile para convertirlo en un arma homicida. Todavía está ahí fuera, ¿no? No vamos a hacer nada, dijo Nezuko. Izuku abrió la boca. Ella puso el dedo sobre sus labios antes de que pudiera hablar, un movimiento que ella había perfeccionado hacía mucho tiempo para establecer con la mayor certeza posible que él debía dejarla hablar. Stein es un villano suelto. La policía y los héroes que ayudan a su equipo de investigación se ocuparán de él. No lo sé, dijo Izuku cuando ella retiró la mano. Me parece mal dejar que alguien use el aliento de agua para matar gente. No puedes sentirte responsable de lo que la gente hace con una espada, Izuku-kun, dijo Nezuko, sacudiendo la cabeza. ¿Qué sería diferente en tu trato con él si no usara un aliento? Apenas has comenzado la escuela, incluso una licencia provisional está al menos a 1 año de distancia. Pero, concéntrate en estudiar, dijo Nezuko, levantando un dedo. Aprende a disfrutar de tu juventud mientras puedas, saca buenas notas, sal con alguien o dos. No puedes dejar que todo te carcoma y te encone. Pero, tienes que aprender a dejarte llevar, Izuku-kun, dijo Nezuko. Izuku suspiró y se le cortó la respiración por un momento. Baja el ritmo, solo por esta vez. Los yakuza saben dónde vivo. Deja que eso sea mi preocupación. La policía probablemente vendrá a preguntarte sobre el incidente. No digas ni una palabra a menos que tu maestro esté contigo, ¿de acuerdo? Izuku no estaba seguro de querer decir nada, considerando que su escasa participación en el caso había causado todo este lío en primer lugar. Asintió. Cuando abrió la boca para hablar de nuevo, Nezuko ya le había metido un trozo de manzana en la boca. El médico de Izuku le había dicho que, siempre que evitara cualquier actividad extenuante durante una semana, debería estar bien. Estaba agradecido, por supuesto, tanto de que no hubiera ningún daño permanente como de que el daño temporal fuera algo que el excelente personal del hospital pudiera solucionar con su experiencia y el uso liberal de peculiaridades médicas autorizadas. Afortunadamente, después de insistir, el médico le dijo que simplemente ir a la escuela no era una actividad extenuante, siempre y cuando se mantuviera alejado de la educación física o, en su caso, de las actividades heroicas. Izuku podía admitir que, por supuesto, una semana no lo mataría. Izuku no tenía problemas para respirar, pero notó una pequeña cojera en su paso mientras intentaba evitar tensar la piel aún sensible de su pecho. La incisión quirúrgica, por supuesto, estaba curada, pero todas las peculiaridades tenían un inconveniente. El inconveniente aquí era que se sentía como una quemadura de sol bastante desagradable cada vez que su camisa rozaba la piel. Entonces tenía su bolso sobre su hombro derecho en lugar del izquierdo como de costumbre, la espada envuelta en el lugar de Nezuko-sensei para mantenerlo listo acerca de no hacer ejercicio hasta que un médico, en este caso la enfermera residente de la escuela, diera su aprobación.
Abrió la puerta del aula y se encontró con que la mayoría de las personas ya estaban allí, con excepción de Momo y Uraraka. Todas las miradas se posaron en él, lo que le hizo dudar un momento antes de levantar la mano en señal de saludo. Hola. La clase se agolpaba a su alrededor. Incluso las personas que no habían tenido mucho contacto con él se unieron para atacarlo. Kirishima estaba de pie al frente, con su mano apoyada en el hombro de Izuku. Izuku contuvo una mueca de dolor y sonrió a la clase reunida. ¿Estás seguro de que ya deberías haber regresado?, preguntó Kirishima. Y Ida, que estaba detrás de él, asintió. De hecho, no es una vergüenza tomarse unos días libres para descansar, Midoriya-san. Yaoyorozu-san mencionó que tus heridas eran bastante graves. Está bien, dijo Izuku. No me permiten asistir a ninguna clase de heroísmo hasta que Recovery Girl lo permita, pero puedo ir a la escuela. Si tú lo dices, dijo Kirishima con diplomacia. Si necesitas algo de mí, llámame, ¿de acuerdo? Puedo llevarte el bolso. Está bien, dijo Izuku. Se sentía bien que sus compañeros de clase se preocuparan por él, pero aún así se sentía extraño considerando el poco tiempo que habían pasado juntos. Aparte de Momo, Uraraka, Ida y Kirishima, no estaba seguro de si llamaría a alguno de ellos sus amigos, pero... Ida se había quitado la bolsa del hombro y la había dejado sobre la mesa. Faltaban unos minutos para que empezara la clase. Mientras el resto de la clase se dispersaba lentamente a su alrededor, Kirishima era el único que quedaba, arrastrando a Izuku fuera del aula. ¿Qué pasa?, murmuró Izuku. Kirishima lo guió por el pasillo, cerca de las escaleras y lejos de las aulas. ¿Está todo bien? Sí, dijo Kirishima. Yo solo quería preguntarte, sé que eres un buen chico y que dirías cualquier cosa para que la gente no se preocupe, pero hoy estás bien. Sí, dijo Izuku, parpadeando. ¿Por qué no debería estarlo? Después del vídeo, la gente está como, ya sabes, vídeo. Preguntó Izuku, frunciendo el ceño. Su voz adquirió un tono peligroso. ¿Qué vídeo? Kirishima dudó. Joder, no lo sabías. Kirishima, dijo Izuku. Su nombre fue suficiente para que Kirishima sacara su teléfono. Abrió la aplicación del sitio de streaming, sin tener que escribir nada. Era el último vídeo que había visto. Enfrentamiento entre samuráis y yakuzas. El título lo habría hecho reír a carcajadas si no fuera por el momento en el que Izuku sale volando por los aires. Desde el ángulo, alguien del segundo piso de la casa de enfrente de la de Umeno-san debe haberlo tomado. En lugar de dejar que Kirishima dudara, Izuku presionó el botón de reproducción y lo vio estrellarse contra el suelo. No había sonido, pero Izuku no lo necesitaba para escuchar lo que estaba sucediendo. Estaba en el suelo, agitándose, sangrando, muriendo. Dijo Izuku. Eso explicaba algunas cosas. Porque sus compañeros de clase caminaban con cuidado a su alrededor, con la imagen de él casi muriendo. Ni siquiera se había dado cuenta de cuánta sangre estaba expulsando de su cuerpo mientras seguía respirando hasta que logró que lo atendieran. Parecía realmente grotesco desde afuera. Tampoco podía decir que la sensación de ahogarse con su propia sangre fuera muy agradable, pero viéndolo así ciertamente no se sentía tan mal. Eso explicaba por qué Momo estaba tan molesta. Si ella hubiera visto esto, y él no tenía ninguna duda de que lo habría hecho simplemente por su curiosidad desbordante y porque la clase era incapaz de guardar un secreto durante más de 2 minutos seguidos. En realidad, eso era todo lo que podía decir. Kirishima parecía culpable, como si la grabación fuera de alguna manera su culpa, o como si pudiera haber evitado lo que le pasó. Escuchó que se abría una puerta. Momo salió del baño de chicas con Uraraka, con los ojos ligeramente rojos como si hubiera estado llorando. Cuando lo vio, prácticamente corrió hacia ellos. Kirishima fue lo suficientemente inteligente como para guardar su teléfono rápidamente. Una vez más, Izuku tuvo que contener la mueca de dolor cuando los brazos de Momo lo rodearon. Uraraka se había acercado a ella por detrás, dándole una suave sonrisa que no hizo nada por ocultar su propia inseguridad sobre su salud. He vuelto, dijo Izuku. Momo asintió, su estatura hizo que su barbilla rozara su cabello.
Se preguntó si alguna vez sería más alto que ella. Le dio una palmadita en la espalda y miró a Kirishima en busca de ayuda, quien solo le devolvió una mirada avergonzada y caminó lentamente hacia el aula para no molestarlos. Eres un idiota, dijo Momo. Izuku asintió. Podía aceptarlo. Un gran idiota. Tenía que hacer algo para asegurarle que estaba bien. ¿Quieres ir a comer algo después de la escuela? Solo los dos, preguntó Izuku. No estaba seguro de por qué había añadido eso, y el breve destello de algo parecido al enojo en los ojos de Uraraka le hizo sentir una punzada de culpa. No debería excusar a sus otros amigos, por supuesto, pero, no puedo hacer ejercicio, y Nezuko-sensei me ordenó que me lo tomara con calma por un rato. Momo parpadeó para quitarse las lágrimas de los ojos. Sí, dijo Momo, alargando la palabra un poco más de lo necesario. Las puntas de sus orejas se estaban poniendo ligeramente rojas. Sí, por supuesto. Izuku le sonrió, ignorando su propio rubor.